Qué difícil es estar en silencio, ¿eh? Estaba preparado. Este minuto de silencio. Qué difícil es estar en silencio. He contado cuántos segundos hemos podido estar en silencio absoluto y han sido 0. 0 segundos. El silencio es muy incómodo, pero muy incómodo. No aguantamos estar en silencio, ¿verdad? Es naturaleza del ser humano rellenar o querer rellenar el silencio. Nos ponemos incómodos, nos ponemos nerviosos. ¿O nos ha pasado cuando subís a un ascensor? ¿Qué pasa cuando nos subimos en el ascensor y tenemos que llegar al 8 o al 9? Bueno, aquí no hay muchos edificios de 8 plantas, pero en Madrid o en Sevilla ya nos ponemos... ¿Qué calor hace hoy? Cuando vamos por el primero. Porque no somos capaces de estar en silencio, ¿no? Y esta semana estaba recapacitando sobre el silencio y cómo en la época esta de la información y el ruido es tan difícil permanecer en silencio y en quietud, tranquilos. Reflexionaba sobre todo esto, ¿no? Lo difícil que es estar en silencio, sobre todo porque ya no es como antes. ¿Por qué no es como antes? Porque antes nos comunicábamos por carta, ¿no? Hablando también, nos solemos comunicar todos los días, pero hoy en día estamos todo el día y estamos hablando sin hablar por el teléfono, ¿verdad? Es muy difícil estar en silencio en nuestra cabeza, todo el día hablando. Hace tiempo que estoy aprendiendo a callar. Es muy difícil. No siempre lo consigo, ¿verdad, Emerson? La mayoría de las veces hablo mucho y demás. Pero sí, yo era una de esas personas que siempre tenía una respuesta. Siempre tenía una respuesta. Y la última palabra. Me encanta tener la última palabra. Siempre tenía una respuesta. Siempre tenía una opinión. Algo que comentar. Y dar un consejo me encantaba y me encanta, aunque no me lo pidan. Porque es muy difícil estar en silencio. Yo todavía estoy en este proceso de cambio, ¿no? Y he entendido que no siempre tengo por qué hablar y la mayoría de las veces tengo que callar para poder escuchar a Dios y a los demás. Hay una frase muy famosa o una expresión muy famosa que yo creo que casi todos los cristianos conocemos, que Dios responde de 3 maneras. ¿Cómo responde Dios? ¿Con un sí? ¿Con un no? ¿O espera? Y esa espera a veces se hace un silencio en nuestra vida. Yo lo traduje por silencio, cuando estamos esperando una respuesta del Señor, como si el Señor se callara con nosotros, ¿no? Y creo que todos hemos podido experimentar antes, o estamos experimentando ahora, o lo experimentaremos ese silencio de Dios. Cuando no nos habla, permanece callado. Ante una pregunta, ante alguna situación, ¿no? Le preguntamos al Señor, Señor, respóndeme. No escucho nada. A mí me ha pasado mucho, pero creo que es necesario ese silencio, esa espera, para nuestro crecimiento personal, para nuestra obediencia y también nuestra dependencia del Señor, y para nuestra madurez. Ahora, está en nosotros rellenar ese silencio con nuestras propias palabras o con las palabras de los demás, o permanecer en silencio y esperar. O rellenarlo, yo pensaba también, cuando estamos esperando una respuesta del Señor, empezamos a buscar predicaciones. A ver qué me dice el Señor. Abro la Biblia. ¿Y qué me dice? No es malo hacer eso, pero hay veces que tenemos que tener paciencia para escuchar la voz del Señor antes que la de todos los demás, ¿no? Nos anticipamos muchas de las veces en escuchar la voz de otras personas antes de escuchar al propio Señor, ¿no? En la Biblia vemos un ejemplo positivo del pueblo de Israel, que no siempre hizo lo malo. Hay cosas que hicieron bien en el pueblo de Israel. Y cómo permaneció, no en total silencio, sino en quietud, tranquilos, aún sabiendo la respuesta final y la respuesta correcta al final. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Josué 6, del 1 al 5. Josué 6, del 1 al 5.
Pero no he dicho que abráis la Biblia en Josué 6. No he dicho, abramos nuestra Biblia en Josué 6. ¿Y qué ha pasado? Os han distraído, ¿eh? Y vosotros no habéis abierto la Biblia, os habéis distraído, ¿no? Yo estaba leyendo aquí, pero aunque no me hayáis escuchado, yo he dicho, ¿qué he dicho? Abrimos nuestra Biblia en Josué 6, del 1 al 5. Y no la habéis abierto. ¿La habéis abierto la Biblia? y tampoco me habéis escuchado, claro. Es que os han distraído. Os han distraído, ¿verdad? Ay. Siempre la culpa de los demás. Muchas veces se nos mete en la cabeza que el Señor no nos habla o que el Señor no me habla. Pero el problema es que nos distraemos. Estamos distraídos ante las cosas de este mundo y esperamos que otros nos digan qué escuchar. ¿Me estabais esperando a mí cuando yo he dicho abrid vuestras Biblias? ¿Verdad? Pero Dios ha hablado y sigue hablando. Vamos a leer otra vez Josué 6, del 1 al 5. Ahora sí lo tendremos en pantalla. Esta es una pequeña ilustración, ¿vale? Josué 6, del 1 al 5. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y al rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan la trompeta. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Quién conoce esta historia? ¿Quién no la conoce? Habrá gente que no la conozca. Este pasaje es bastante conocido para los que somos de escuela dominical de pequeños, ¿no? Y la enseñanza principal aquí yo veía que era obedecer, escuchar y depender. El pueblo de Israel en este momento estaba a la puerta de conquistar ya por fin la tierra. Ya iban a dejar de ser errantes. Dios le había prometido durante generaciones que ya tenían la promesa de conquistar Jericó, ¿no? Y que Jericó iba a caer. El Señor le promete que las murallas iban a caer. ¿Pero qué les dice el Señor que tienen que hacer? Entrar dentro y gritar muy fuerte y matar los dos. ¿Qué tenían que hacer? Dar vuelta por la muralla. Un paseo. Dar un paseo todos los días en silencio. Imaginaros, son soldados, son guerreros. Y el Señor les dice, relajados, relajaditos, hoy relajados. Vamos a estar dando una vuelta por día durante 6 días y el 7º día 7 vueltas y a la 7ª vuelta gritáis. Eso es lo que el Señor le dice para conquistar la tierra. La ciudad sería conquistada por ellos y Dios ya se la había dado. Esa es la promesa. Pero tenían que cumplir con obediencia, callados. Supongo que en silencio total, ¿no? Pero en quietud, con paciencia, en orden, sin saltarse los pasos que el Señor le había dado. Esperar los 7 días. Llevan 3 días dando vueltas. Imaginar un montón de gente dando vueltas por la muralla. 3 días. 4 días. Ya sabes que el Señor te la va a dar porque ya tú has visto todo lo que el Señor ha hecho. Pues tú ya tienes que esperar 7 días. Si yo ya sé que el Señor me lo va a dar. El Señor le dice, son 7 días, 6 vueltas y el último día son 7 vueltas. Ya saben lo que el Señor ha hecho con ellos. Los ha sacado de Egipto, los ha sacado de todos los problemas. Han visto por generaciones lo que el Señor ha hecho y lo que promete lo cumple. Y tenían que dar vuelta, solo dar vuelta. Estaban a un paso de recibir la promesa que les dio a sus antepasados. Esa tierra prometida, por fin la tierra prometida. Ya no tenían que estar errantes en tienda de campaña. Imaginaros los nervios. Y en ese momento lo que le pide el Señor es, para cumplir con esa promesa, no tenéis que hablar, no tenéis que hacer nada, no tenéis que defenderos, no tenéis que luchar. Como ejército, solo tenéis que permanecer,
dar vueltas a la muralla en quietud y esperando, sin decir nada, solo al final. Qué fuerte, ¿no? Qué impactante debería haber sido eso para el pueblo después de haber luchado tanto durante tanto tiempo, ¿no? Ese orden del Señor. No tenían que luchar, solo dar vueltas durante 6 días y gritar el 7º. Con esta estrategia de guerra, solo les quedaba confiar en el milagro del Señor, ¿verdad? Solo les quedaba confiar. ¿Cómo iban a conquistar con esa estrategia una tierra? ¿Cómo? Con esas murallas tan grandes. Solo les quedaba confiar en Josué, el jefe del ejército, y en la palabra que el Señor ya les había dado. Solo les quedaba obedecer y callar y depender. Y me ponía a pensar, si yo estuviera en el ejército, yo ya diría, si Dios ha prometido ya, ¿por qué no lo hago ya? ¿Para qué 6 días si yo lo puedo hacer todo en uno? ¿No puedo dar las 7 vueltas hoy y ya entrar? ¿Y por qué tienen que tocar los instrumentos los sacerdotes y por qué yo no lo puedo tocar? Bueno, ya hemos dado 2 vueltas. En el tercero voy a descansar un poquito, me voy a distraer un poquito porque es que hasta el 7º día, madre mía, que de vuelta hay que dar, ¿no? No dijeron eso. A lo mejor lo pensaron, seguramente que lo pensarían, pero no lo dijeron porque la respuesta de ellos fue la fe. La fe en la palabra del Señor. La fe en que Dios le iba a dar la ciudad como les prometió. Estaban concentrados. Confiaban en la primera palabra que Dios les dio. ¿Y qué pasó con las murallas? Se derribaron. Vamos a seguir leyendo en el versículo 15. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal y como habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué les ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Madre mía, qué milagro. A lo mejor no eran necesarias 7 vueltas. Dios podía haber hecho caer las murallas en la primera vuelta, o sin tener que dar ninguna vuelta, ¿verdad? Eso me ponía yo a pensar. Pero en ese tiempo de silencio, de espera, el pueblo aprendió a obedecer, a depender del Señor, a madurar, a recapacitar, a confiar. En ese tiempo, imaginaros, 7 días. ¿Cuántas dudas tendrían que pasar por la mente? Algunos de ellos pensarían, ¿seguro? ¿Pasará de verdad? ¿De verdad que pasará? Seguramente que en ese proceso hubieron momentos de duda. Y entre todos se apoyarían, yo me imagino. ¿Seguro que vamos a conquistar la tierra? ¿No tendremos que ir otra vez 40 años al desierto? Y otro le diría, que no, que el Señor siempre lo hace, que Dios es fiel. Y ahí entre todos se apoyarían. Yo me imagino mis películas. Habría inseguridades, seguramente, pero entre todos se recordaban que Dios siempre es fiel y lo que promete lo cumple. Y que el 7º día las murallas iban a caer. Este mundo nos distrae. Y la mayor estrategia de Satanás de este siglo no es decirnos que Dios no existe, sino distraernos para no escuchar la voz de Dios. Eso es lo que yo pensaba en esta semana. Y a Satanás no se preocupa en decir, no, Dios no existe, como si fueran los Reyes Magos. No, se dedica a distraernos para que no escuchemos la voz de Dios y que pensemos que está callado. Para nosotros como cristianos, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Dios encarnado, la palabra de Dios hecha persona en Jesús. ¿Quién ha traído su Biblia de papel? ¿Alguien trae su Biblia? ¿Ahí? ¿Cuántas páginas hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Cuántas páginas? ¿Hay ninguna? ¿O hay una blanca? Seguramente hay algunas que tienen una hoja blanca. ¿Sabéis cuánto tiempo pasó desde la última página del Antiguo Testamento hasta la primera página del Nuevo Testamento? Caliente.
No escucho y estoy sorda, ¿eh? Antes de que viniera Jesús, también hubo un tiempo de silencio. Un tiempo de 400 años aproximadamente, entre el profeta Miqueas, que es el último libro del Antiguo Testamento, y los Evangelios, un periodo de unos 400 años de silencio. Se le denomina el periodo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos, esos 400 años. Y también se le llama el silencio profético. Silencio de profeta, de silencio de parte de Dios. En esos 400 años, si cada generación más o menos duraba entre 40, 50, 60 años aproximadamente, pasaron entre 8 y 10 generaciones. En ese tiempo el pueblo de Israel se hizo ya nación y también fueron conquistados por el Imperio Romano. 400 años pasan muchas cosas. Y el griego era la lengua oficial de la época. El hebreo y el arameo ya se hablaban más en las casas, en las sinagogas. Y en este periodo de silencio, el judaísmo se politizó. Y el sumo sacerdote, por ejemplo, ya no tenía la función como al principio, sino que se volvió más política. En este tiempo de silencio, o aparentemente silencio, el pueblo llenó ese silencio de Dios con palabras y hechos humanos y se corrompieron. El Nuevo Testamento ya llega con la llegada del Mesías, ¿no? El silencio de Dios ya había terminado. Es más, ya Dios no habla a través de profetas, sino que Dios mismo viene encarnados en Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ya Él viene Él mismo a la tierra. No solamente ya rompe su silencio, sino que esa palabra se hace persona, se hace carne, como dice Juan 1. Vamos bien, ¿no? No solo se rompe el silencio, sino que la misma palabra de Dios viene y se hace persona en Jesús. Jesús, cuando comenzó su ministerio, manifestó el poder de Dios, sanando, liberando a personas de demonios, resucitando, aun si creían en Él o no creían en Él. Dios manifestó su poder a favor de su pueblo y su pueblo no lo reconoció como Mesías, llevándolo hasta la muerte y la muerte de cruz, que era lo más humillante, lo más asqueroso que había en aquella época. Como he dicho antes, Jesús es nuestro gran ejemplo. Dios es nuestro ejemplo. Él tiene que ser nuestro paso a seguir. Y a veces yo me enfado con el Señor y digo, ¿por qué tengo que callarme? Si es que yo tengo la razón, ¿por qué me tengo que callar? ¿Por qué me tengo que quedar en silencio? Si yo tengo la razón. Es que tengo derecho. Yo lo digo todos los días. Yo sé que algunos de vosotros también. O en otra iglesia, en esta no. Y siempre el Señor me recuerda el pasaje de Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Ahora vamos. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús, siendo Dios, siendo el autor de la ley,
le cuestionaban la ley. Y él a veces gritaba, o me imagino que gritaba, como el pueblo con las murallas, pero otras veces se callaba, por ejemplo cuando lo acusaban, pero siempre en dependencia y obediencia del Padre y guiado por el Espíritu Santo. Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, calló mucho. No tenía él nada que hablar. ¿Cuánta razón tenía Jesús? ¿Cuánto calló? ¿Cuánto permaneció en silencio? Y este pasaje para mí se me resume muy bien, y sobre todo el versículo 6 y 7, que dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Puede haber dicho, no, pues si yo soy Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. El propio Dios se rebajó. Me ponía a pensar que en la época en la que estamos, no es muy popular callar. Todo el mundo quiere destacar. A ver quién puede destacar más. Y hay veces que sí, que permanecemos todo el día callados, porque estamos con el móvil. Hablando y hablando por el móvil, o distraídos. Absorbidos por el entretenimiento. Y esto me lo digo yo a mí. A veces, por obediencia, sí debemos de callar. Aún teniendo la razón, como Jesús la tenía, ¿no? Para depender y obedecer a Dios. Y otras veces, no debemos de callar. Pero hoy quería compartir sobre el silencio, porque es muy, muy necesario para nuestras vidas el silencio, para poder escuchar la voz de Dios. El ejército del pueblo de Israel se humilló y se calló, confiando en la promesa de Dios. Y en esa obediencia, el Señor cumplió lo prometido. ¿Y qué pasó con ellos? Los exaltó, dándoles la victoria, porque ellos se humillaron. Jesús, siendo por naturaleza Dios, se humilló y se calló, confiando en la promesa del Señor, y en esa obediencia el Señor cumplió lo prometido. Lo exaltó hasta lo más grande, hasta lo sumo, y lo levantó de entre los muertos para la redención, para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, como cristianos, como humanos, nos confundimos y nos convencemos que nuestras palabras son verdad. Lo que yo digo es verdad y lo correcto, pero no es así. Nos confundimos mucho. ¿Quiénes son la verdad y la vida? ¿Quién es la verdad y la vida? ¿Qué? Fuerte. ¿Quién es la verdad y la vida? Jesucristo. Cuando nos descentramos, cuando nos desviamos del camino, el orgullo nos inunda y no somos capaces de tener esa actitud de Cristo. No podemos callarnos. Tenemos la necesidad de llenar ese silencio con nuestras propias palabras o con palabras de los demás. Yo os animo a que esta semana desconectemos un poco y que abramos nuestros oídos. Aprendamos a estar en silencio, en calma, en quietud. Es una disciplina muy difícil, muy, 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 muy difícil. Pero en el silencio podemos aprender muchas cosas, muchísimas cosas. Podemos tener un tiempo para recapacitar, para pensar, para meditar y sobre todo para escuchar. Es muy importante escuchar, para poder escuchar la voz de Dios primero y a los demás. Estamos tan entretenidos que no escuchamos ni al Señor ni a los demás. Como vimos la semana pasada, estamos compuestos por mente, cuerpo y espíritu. Vamos a abrir Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad buena, agradable y perfecta. Este texto es muy famoso.
Este mundo nos quiere con el cuerpo y la mente distraídos. Y no nos debemos conformar. ¿Por qué? Porque si tenemos la mente y el cuerpo distraído, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Se apaga. Nuestro espíritu se va apagando. Y creemos que Dios no existe, que está callado, que no me habla, que no me escucha. Pero porque mi mente, mi cuerpo y mi espíritu no están prestos a oír su voz. Pero es mentira. Él habla, habló y habla siempre. Siempre, siempre. Si hoy sientes que Dios ya no te habla, quédate en silencio. Es muy importante. A solas en tu habitación. Vuelve a abrir tu Biblia para que nada te distraiga, como lo hacías antes. No el móvil, que luego viene el mensaje, el WhatsApp. Ay, yo tenía que ver, ay, tenía que responder, ay, tenía que... Uy, qué mensaje. No, abre tu Biblia para que nada ni nadie te distraiga. A lo mejor tardas un poco, un tiempo, en escuchar la voz del Señor porque estamos tan llenos de cosas. Pero Él no se calla nunca cuando sus hijos lo buscan de todo corazón. Nunca, nunca, nunca. Y si quieres que hoy Dios hable a tu vida, que entre en tu corazón, hoy es el momento. Es muy fácil, aunque parezca difícil, que el Dios Todopoderoso habite en tu vida. Es muy fácil, solo tienes que decirle, como mucho hemos dicho aquí: Dios mío, entra en mi vida, perdona mis pecados. Gracias por ir a la cruz por mí, gracias por vencer la muerte. Quiero que seas el Rey de mi vida. Y su Espíritu no dejará de hablar a tu corazón. Nunca. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido tú quien te has revelado a nosotros, Señor. Tú has sido quien ha venido a buscarnos, Señor. Te damos gracias porque tú ya hablaste y sigues hablando a nuestros corazones, Señor. Tú nunca permaneces callado. Somos nosotros los que nos distraemos, los que estamos ciegos. Padre Santo, te pido que quites la venda de nuestros ojos, lo que estorba, Señor, a que te escuchemos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestros corazones, Padre, para que podamos ser obedientes a ti, Señor, para que puedas cumplir tus promesas en nosotros, Señor, porque tus promesas están ahí, tú eres fiel, y si seguimos lo que tú nos dices, Señor, tú cumples con tu palabra siempre. Padre Santo, no permitas que el enemigo, Señor, nos distraiga con tonterías, Señor, que de nada valen. Tu palabra dice que no pasará nunca, jamás, pero estas cosas de este mundo pasan. El mundo nos quiere entretenido con nuestra cabeza por un sitio, nuestro cuerpo entregado a otras cosas, Señor, pero tú nos quieres por completo, Padre. Te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, y si hay alguien aquí que quiere que tú vivas en él, Señor, te pido que hables a su corazón, Señor, que entre en su vida, Padre. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, si aquí hay personas que se sienten que tú ya no les hablas, Señor, que tú ya no estás ahí con ellos, Señor. No permitas que esos pensamientos entren en la cabeza porque es mentira de Satanás, Señor, es mentira. Tú siempre estás con nosotros y no hay nada ni nadie que pueda apartarnos de tu gran amor. Ni el cielo, ni la tierra, ni ángeles, ni demonios, nada puede apartarnos de tu gran amor, Señor. Te doy gracias, Señor, porque también hablas a través de nuestros hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Y gracias te damos por tu santa palabra, Padre. En nombre de Jesús. Amén.